Este programa es para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacín. Miércoles 4 de diciembre, son las 8 de la noche, 7 minutos. Seguimos aquí desde Buenaventura en este despliegue que ha hecho el sistema de medios públicos. Seguimos en Convergencia y nos pueden ver por en televisión, por Señal Colombia, o nos pueden escuchar por, ojo, las 73 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Estamos estrenando 104.9 aquí en Buenaventura. El tema de hoy, volvemos a los temas nacionales. Hicimos una breve pausa en lo internacional que vamos a retomar la próxima semana para seguir hablando de Buenaventura y de esto que hemos bautizado como el milagro de la pacificación. ¿Por qué lo hemos hablado así? Porque muchas veces cuando se habla de cambios estructurales en otras partes del mundo, por ejemplo, se habla del milagro económico chino, el milagro de la agricultura india, pero muy poco apreciamos algunas iniciativas de paz que se han construido, que se han tejido aquí en los territorios y que desafortunadamente en las grandes capitales económicas de nuestro país se desconocen. No se trata tampoco de tener una lectura, si se quiere, condescendiente de Buenaventura y negar muchos de los problemas estructurales que existen. Y de hecho, cierro diciendo, este programa también es un llamado a las autoridades nacionales, subnacionales y en general a la sociedad colombiana porque se interesen mucho más por lo que pasa en general en el sur occidente. Para hablar de estas resistencias y esta construcción de paz, que no es una responsabilidad única exclusivamente del Estado, sino de todas y todos, me acompaña a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, Daniela Reina Medina, lideresa social aquí de Buenaventura. Daniela, bienvenida a Noches de Opinión. Hola, buenas noches. Un placer que me hayan invitado y estar en este espacio. Espero que sea un espacio que nutra, que todos nos informemos, que nos conozcamos y que podamos sacar algo positivo de esta conversación. Diste algo que me gusta mucho, que nutra, que contribuya, que alimente. Esto es una conversación, yo ayer lo decía, lo dije esta mañana en el calentado. Nosotros vinimos acá a tomar nota. O sea, no venimos a decirle que nos escuchen, sino a escuchar a la gente, porque muchas veces ahí llegó el padre John Reina. Muchas veces desde el centro se viene aquí a pontificar, ¿no? Se viene a dar discursos y no a escuchar lo que tiene la gente para decir. Yo quiero empezar, Daniela, con una pregunta general respecto a qué ha pasado a tu juicio en Buenaventura en los últimos 7, 10 años en materia de construcción de paz. Bueno, desde la postura de Daniela Reina, porque es una percepción de la vida muy pequeña en comparación de todo lo que tenemos en Buenaventura, y es que pues Buenaventura alrededor, y vamos a hacer una lectura de 10 años, ¿no? Que es la Daniela que empieza a tener una conciencia de Buenaventura y qué es Buenaventura y cómo se mueve Buenaventura y las dimensiones que tiene el territorio, ¿no? Porque es que a nosotros no nos enseñan que Buenaventura también es zona rural, que Buenaventura hay una diversidad cultural inmensa, que en Buenaventura pues todas estas problemáticas que tenemos como la falta de agua no es normal, eso no nos enseñan. Entonces desde ahí uno empieza a hacer conciencia de muchas afectaciones que tenemos que no son normales, que tú sales de la ciudad y te das cuenta que es que, ay, venga, es que este problema no es algo del común. Entonces es que
desde el ejercicio de resiliencia, que al final yo digo, bueno, se vale la resiliencia, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo resilientes, no? Es hasta cuándo vamos a seguir luchando, de tener 20.000 manifestaciones, hacer paro de gobierno. Me estoy riendo, ya le digo. Bueno, pero sí, pero... O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir en este paro, en esta resiliencia? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? ¿Hasta cuándo nos van a reconocer nuestros derechos? ¿Cuándo vamos a tener una justicia social y económica que sea digna de nosotros? Entonces, las comunidades en todo este tema de la resiliencia se ha organizado. Buenaventura, tengo entendido que de todo el Pacífico es como el lugar que más organizado, o no, que más organizaciones tiene. Y entonces siento que también es un nivel de preocupación, porque tenemos tantas organizaciones por tantos problemas que tenemos. Es un reflejo, es un síntoma, ¿no? Claro, entonces en torno a lo que me estabas planteando, y es ver que Buenaventura cada vez va avanzando y hay un aprendizaje grandísimo, y siento que Buenaventura hay un antes y un después del paro cívico del 2017. Como que las formas de la resiliencia, las formas de resolver las problemáticas o de encontrar las alternativas cambiaron, ¿no? Y empezamos a tener en cuenta que, pues, antes del 2017, es que ese es el tercer paro cívico de Buenaventura, ¿no? Sino que el paro cívico con más, que ha sido más convocante, sí, y que ha dejado algo inigualable, que es una ley. Ya casi va a entrar el señor Padre John Reina a hablar de eso, porque pues él es el que estuvo ahí presente, ¿no? Pero a lo que voy yo es que digo que nuestras comunidades han venido aprendiendo de todo ese proceso, de entender que pues nosotros debemos de darle continuidad a los procesos que ya están andando, de no ir creando tampoco nuevos procesos y cortar lo que ya están dando. Es como ese es el verdadero tejido social, es coger esa puntada que dejó el otro y seguir construyéndola. Hablemos sobre 2017, el tejido social. Me reí, lo voy a decir porque hoy me escribió una profesora de la Universidad de Antioquia, Beatriz Arias, a quien le mando un fuerte abrazo, preocupada por el uso que le hemos dado a la palabra resiliencia. Entonces me decía, Beatriz, yo por eso Daniela me preguntó el programa sobre que le hablé más de resistencia, porque a veces puede pasar, Daniela, no, obviamente no es tu intención, que se habla mucho de resiliencia para un poco romantizar el hecho de que la gente aguante, por ejemplo, no tener acueducto, no tener seguridad alimentaria, vivir bajo la zozobra por la inseguridad acerca de la vida. Entonces yo, digamos, y cuando me hace la reflexión, le digo, oiga, es cierto, yo también utilizo la palabra resiliencia muchas veces en un sentido que parece que uno le estuviera pidiendo a la gente aguante, en realidad. Por eso yo creo que hay que hacer mucho énfasis, y que cuando hablamos de resiliencia no estamos hablando de ninguna manera de normalizar la violencia estructural que suponen este tipo de carencias. ¿Estamos más o menos de acuerdo o no? Sí, yo creo que vamos por la misma línea, ¿no? Es que si bien la resiliencia es importante, pero pues tampoco hay que entrar en ese comodín de que es que ustedes son un pueblo resiliente, entonces, no otros años más de violencia. Pues tenga ahí otros años de inseguridad alimentaria. Mire, llegó el padre. Sí, padre, bienvenido. Ya está todo maquillado. Padre, encantado de conocerlo. Está maquillado. Mauricio Jaramillo Jacir, ¿cómo está? Mucho gusto. Daniela, padre John, pero cuidado, se cae ahí, hombre. Padre John Reina, bienvenido aquí a Noches de Opinión. Estamos hablando con Daniela Reina Medina, lideresa, acerca de lo que han sido los procesos de resistencia, y estábamos haciendo un poco yo no sé cómo llamarla, es una deconstrucción de la palabra resiliencia. Estamos no en una deconstrucción, estamos planteando, no sé, digamos que estamos dejando en la mesa nuevas formas de cómo vemos la resiliencia en el territorio, ¿no? Exactamente. Creo que es. Daniela habló de 2017, del paro cívico. No sé si Daniela y el padre estén de acuerdo conmigo en que se ha dicho que la juventud es apática frente a la política. Es lo que a veces se suele decir. Ya Daniela me está mirando con cara, pero no lo digo por tu caso particular, pero se tiende a decir que a los jóvenes no les interesa, que están decepcionados, que no participan. Cuando uno ve, por ejemplo, el paro de 2017, padre, y el involucramiento de los jóvenes, de la gente en general, ¿por qué no le explicamos a las personas
¿por qué lo que sucedió en 2017 fue tan relevante para Buenaventura y debería ser muy relevante para toda Colombia? Con las buenas noches. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Estamos aquí desde Buenaventura mostrando al país y a todos los que nos escuchan todo lo que ha sucedido acá en el territorio. Y hablar del 2017 para nosotros evoca un momento bastante importante para la ciudad. Es un hito en la historia de Buenaventura. Una cosa es Buenaventura antes del paro cívico y otra cosa es Buenaventura después del paro cívico. Entonces marca una historia, parte la historia en dos y parte la historia por una sencilla razón, porque se rompen varias hegemonías. Se rompe la hegemonía, por así decir, la política electoral, que venía moviendo todo el territorio y que venía moviendo todas las cosas y que se decidían, se tomaban decisiones por la gente, no solamente, no aquí en Buenaventura, en los escritorios, en Bogotá, en muchas partes, y que el 2017 marca ese momento donde se rompe eso y Buenaventura empieza a tomar una conciencia distinta y empieza a decirle al mundo que Buenaventura también tiene gente pensante. Entonces, cuando nosotros entramos en el ejercicio de la exigencia, porque ni siquiera hicimos reclamo, nosotros exigimos. Y exigimos por varias razones. Uno, porque cuando hacemos un pliego, normalmente en todas las manifestaciones se hacen pliego de petición. Claro. Nosotros acá hicimos fue un pliego de soluciones. Un pliego de soluciones porque entendíamos que seguir pidiendo, seguir lamentándonos no tenía ningún sentido. Y al llegar a un momento de decir vamos a hacer un pliego de soluciones, lo que le estamos diciendo al país es que nosotros tenemos las soluciones acá y que podemos decirle a ellos, mire, se trabaja de esta manera. Y esto nos permite a nosotros poder exigir no solamente que se cumpla, y no estaríamos nosotros diciéndole al gobierno, al Estado colombiano, que nos den, que levantando las manos, y el gobierno puede decir yo les doy cualquier cosa y nosotros tendríamos que estar contentos porque nos dio. En esta nueva dinámica lo que le estamos diciendo al país y a Colombia y a todo el mundo es que Buenaventura se merece lo que se requiere para sacar adelante las necesidades básicas insatisfechas del territorio. Claro, me gusta mucho además esa invocación de la palabra dignidad, porque muchas veces que, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto necesitan? ¿Cuánto es que están pidiendo? Es que son tenidos, dependen de chupar la teta del Estado. Así es. Daniela, usted dijo algo que me pareció muy llamativo y es, acá hubo otros paros cívicos, pero el de 2017, en palabras del padre, marca un antes y un después. ¿Por qué ese 2017 fue distinto de otros paros cívicos y por qué fue tan, en palabras suyas, tan convocante? Bueno, pues uno, porque el paro del 2017, y ya pues el señor padre John Reina lo ha manifestado, recogió la historia, ¿no? Recogió el antecedente de qué sucedió en esos otros paros cívicos, entonces vino a complementar todo este pliego de soluciones y no de peticiones, aparte que se creó también una estrategia. Eso es una estrategia, aunque salió muy natural, pero se creó una estrategia para que el paro cívico no muriera, sino que sobreviviera. Y se crea una ley. Entonces hubo ahí todo un tema que quien se conoce bien esa historia, quien estuvo ahí tardes, noches, con el corazón en la mano, me imagino que ha sido el padre John Reina, que pues por eso es el vocero del movimiento. Pero desde la postura mía, y algo que quiero resaltar, es que en este paro del 2017 también hubo un cambio de sociedad y de pensamientos, ¿no? Entonces, la misma sociedad ya estaba cansada, porque es que antes de este 2017 ya venía como diferentes manifestaciones, ya se había sensibilizado a las personas y generar esa conciencia de que esto no es normal y esto no está bien. Entonces, con esa sensibilización que venían desde el 2014 y bueno, todo este tema de los picos de violencia, porque Buenaventura tiene picos de violencia, picos, sí. Sube, luego baja y así nos soportamos, nos vamos llevando. Entonces, siento que la diferencia del paro del 2017 a los otros paros anteriores es que hubo una sensibilización de la gente y que la gente entendió que no es normal que nos desaparezcan a los tíos, no es normal que
la gente muera de no enterrar a nuestros muertos. Es como se empezó a normalizar el no poder enterrar a nuestros muertos y al estar encallado y guardar silencio porque pues así es la vida, son cosas que pasan. Entonces creo que esa sensibilización que surgió durante varios años, porque eso tampoco fue de gratis, también fue una sensibilización de las mismas comunidades, de los mismos grupos organizativos, y aquí entra también la iglesia, que hizo pues toda esa sensibilización al pueblo, y que cuando ya surgió 2017 ya la gente estaba con la gota que rebasó la copa, como dicen, y salió desde la naturalidad, desde la espiritualidad, salió desde el sentir, desde el dolor, desde la rabia, desde el amor, salieron. Y pues también se extendió, y aparte que también el Colombia de ahora o del 2017 era un Colombia más consciente y respetando la vida, ¿no? Entonces por eso creo que se replica, ¿no? Y se fortalece porque están los medios de comunicación. Entonces se visibiliza y llega a todo nicho, a todo lugar donde haya algún bonaerense, nos manifestamos. Claro. Entonces creo que eso fue como lo que generó un gran impacto en la sociedad bonaerense. Vamos a ir a una corta pausa, pero luego de la pausa vamos a hablar primero del involucramiento de los jóvenes en estos años, en estos casi, 9, 8 años después de ese paro emblemático. Vamos a hablar de lo que es la paz hoy, de cómo se han logrado esa reducción de homicidios, que insisto, creo que nos da motivos para ser optimistas, pero no para ser ingenuos, ni cándidos, ni para bajar los brazos. Y el rol más adelante de los medios de comunicación. Estamos aquí en las noches de opinión con el padre John Reina, con la lideresa Daniela Reina Medina, y conectados además con la Radio Nacional de Colombia. No se vayan, ya seguimos por señal. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacero. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050. Un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Con los 104.9 FM en Buenaventura, completamos las 20 emisoras de paz para dar cumplimiento al 100% del punto 6.5 del Acuerdo de Paz, y lo celebramos con la gente. Buenaventura es paz. La llegada de la emisora de paz al distrito de Buenaventura es una vitrina donde vamos a poder visibilizar aquellos hechos que narran otra historia. Escuchen y se apropien de la emisora de paz de Buenaventura a través de su dial 104.9 FM. Los medios públicos de los colombianos presentes en Buenaventura. RTVC, Sistema de Medios Públicos. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. No se pierda esta noche en Diálogos, la paz como cultura, un camino transformador. Conversatorio realizado con el objetivo de socializar propuestas y perspectivas con delegados del Gobierno Nacional para la mesa de diálogos de paz con el ELN. El gran desafío es cómo hacemos que se involucre la paz en la educación y validar nuevas verdades. ¿Qué es lo que entendemos por educación para la paz? Esta noche en Diálogos, 10:30 de la noche, Señal Colombia, la señal de la paz. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacero. El 4 de diciembre. Estamos aquí desde Buenaventura. A mi izquierda, Daniela
Daniela Reina Medina, ciudadana, interesada, activa en los temas políticos de Buenaventura. A mi derecha, el padre John Reina, una de las, si se quiere, voces, una de las agencias más determinantes en lo que fue el paro cívico de 2017. Padre, hablando del paro, han pasado ya, yo soy pésimo con las matemáticas, pero... 7 años. 7 años, gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el balance que uno hace post 7 años? ¿Qué se ha logrado? ¿En qué está esa agenda? Estamos muy crudos, hay razones para ser optimistas. ¿Cómo lo ve? Bueno, estaba escuchando ahorita de los paros anteriores y quiero hacer un pequeño aporte ahí. En Buenaventura, cuando arrancamos todo el proceso, hicimos toda una historia de revisar qué había pasado en Buenaventura, qué había pasado con los demás paros y aprendimos de esas experiencias. Y en Buenaventura descubrimos que había, antes del 2017, 2 paros considerados paros cívicos. En el 68 el primero y en el 98. 64, perdón, en el 64 y en el 98. Casi cada 20 años y en el 2017 el otro. Entonces, si hacemos cuenta, cada 20 años se está haciendo paros cívicos en Buenaventura a partir del 64. Y cuando revisamos las necesidades y las problemáticas de Buenaventura entre los 2 paros, el 64 y el 98, antes se agravaron. Y hoy estamos intentando ya, contestándole un poco a la pregunta, hemos ido haciendo trabajo de conciencia y es un trabajo de conciencia hacia el mismo Estado. Entender que Buenaventura no requiere migajas hoy. Buenaventura lo que requiere es una inversión real y robusta para poder cerrar brechas. Claro. Colombia está aquí, Buenaventura está acá abajo. Y necesitamos que suban a Buenaventura a la altura de Colombia y precisamente por eso se hacen los acuerdos y hoy tenemos una herramienta ya constituida, la ley 1872, que me imagino Daniela ya lo pudo haber dicho, el decreto 958, que es su reglamentario, pero además de eso nosotros nos aseguramos de que haya una comisión de seguimiento a esos acuerdos, porque normalmente entendimos y aprendimos de todos los espacios es que la gente a veces hace fuego de guadua. Entonces la gente se sube y bueno, está todo el mundo en la calle, pero después llega un momento donde todo el mundo se devuelve a sus quehaceres. Claro. Y eso queda en manos del gobierno y el gobierno pues obviamente tiene muchas prioridades y entonces Buenaventura nunca fue su prioridad. Entonces por eso ellos se iban y se volvían acá, después volvía la comunidad nuevamente a salir a reclamar lo mismo y hasta peor porque las cosas se han agravado. Entonces logramos nosotros a través de un decreto, el decreto 1402 y 1812, establecer una comisión de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Entonces, esa comisión cada 3 meses debía estarse reuniendo, está el gobierno nacional, está la comunidad, porque aquí es otra ganancia en todo este ejercicio, este proceso, es la gobernanza. Claro. Se logra que las cosas que se van a hacer en Buenaventura no salgan solamente del Estado colombiano, sino que salgan en compañía con la comunidad. Entonces, nosotros como comunidad, Estado, nos reunimos y sacamos adelante los proyectos que van a priorizarse para el restablecimiento del tejido social y el cierre de brechas para nosotros con el Estado, pero además para poder lograr el objetivo que nosotros nos hemos planteado y que es el lema que llevamos para vivir con dignidad y en paz en el territorio. Entonces, durante estos 7 años han pasado ya 3 gobiernos. En el primer gobierno logramos la ley, logramos los decretos, logramos todo eso que ya tenemos un primer andamiaje, que este Estado que es un Estado social de derecho. Entonces, yo siempre he dicho, y me disculpan los eruditos en la materia, es leguleyo. El país es leguleyo, no se mueve nada si eso no lo dice la ley, si eso no lo dice el decreto, si no lo dice la resolución, si eso no lo dice si no lo dice algo que lo hayan escrito por ahí, alguna ley. Entonces, para eso teníamos que establecer, porque una de las estrategias fue, listo, necesitamos un plan a largo plazo, pero necesitamos que haya un plan que esté ratificado o esté refrendado por una ley de la República. Y ahí es donde logramos la ley 1872 y sacamos el Plan Integral Especial para el Desarrollo de Buenaventura 2040, que es la herramienta que nos va a permitir cerrar esas brechas. Entonces, durante estos 3 periodos presidenciales, Santos, Duque y ahora Petro. Entonces,
El avance ha sido muy poco en porcentajes. Si nosotros lo miramos en porcentajes, es muy poco, pero si lo miramos en obras o en cosas que se han hecho, son grandes. Porque lo que nosotros hacemos acá, estamos apuntándole a soluciones estructurales. Nosotros no estamos solucionando problemas de barrio, de calle, de personas. Nosotros le apuntamos a soluciones estructurales y quiere decir que cuando se hace un acuerdo, los acuerdos están estipulados para atender, por ejemplo, el agua. Entonces, el agua no es para el barrio, no es para la calle, sino que es para toda la ciudad y para todos los ciudadanos. Entonces, si vamos a mirar avances, hay muchas obras que se están realizando y una de ellas pues se ha invertido en el tema del agua, aunque Buenaventura, aún con todas esas inversiones que se le han hecho, todavía sigue teniendo falencias y problemas, porque el tema del agua es uno de esos problemas estructurales que tiene Buenaventura y que también para nosotros pues es una cosa, es decir, mire, a Buenaventura, y lo decía un obispo, se lo decía a un presidente, le decía, vea, señor presidente, en Buenaventura tenemos agua por arriba, tenemos agua por abajo, menos por los tubos. Sí, es una buena, no sé qué sea eso, una metáfora muy cruda, pero muy reveladora al fin y al cabo. El padre mencionó una palabra clave en toda esta idea y es, se pueden aprobar leyes como la 1872, pero si no hay un soporte institucional, si no hay recursos, si no hay participación, me parece que es letra muerta. ¿Cuál ha sido el rol de la comunidad? ¿Cuál ha sido el rol de las organizaciones de base? Y si quiere, Daniela, hablemos de un tema medio incómodo, y es que yo la presenté como lideresa y Daniela de una me dijo, no, Mauricio, por favor, yo no soy lideresa. ¿Por qué esquivar esa denominación de lideresa y cuál es un poco el rol de la sociedad, de la ciudadanía bonaverense, en que se haya avanzado mucho o poco post 2017? Bueno, voy a dar respuesta al por qué digo no, lideresa no. Es que siento que ser lideresa, o bueno, el líder, si bien el liderazgo es una habilidad del ser humano y eso lo podemos, y digamos que soy líder en lo que considere en mis proyectos de vida, pero ya una lideresa social que se dedica, entrega toda su vida al territorio por una causa, por una lucha, siento que las personas, que eso es una convicción de vida, y creo que las personas que se dedican al liderazgo están entregando todo, están apostándole a todo. Yo amo y adoro Buenaventura y estoy iniciando, ¿no? Entonces también creo que esto es una escuela que cuando esté de pronto más adelante, en un futuro, si realmente dedico a la convicción de vida, entregarme a cuerpo y alma a Buenaventura, cosa que estoy en ese trabajo. Y el punto es el siguiente, es que creo que las personas que están en Buenaventura, que están en otros lugares de alto riesgo, en casi todo el Pacífico, en La Guajira, y que están liderando y dándole el frente a causas, a luchas sociales, están allí dejando a un lado sus familias, porque muchas veces dejan a un lado sus familias, están entregándole toda para poder sacar adelante algo que les va a beneficiar a todo el mundo. Entonces, digo, ser líder social es algo que se va ganando, no es como yo ya amanecí y digo voy a ser la líder social. Es una trayectoria que se va construyendo. Digamos, estamos en los pininos, en los inicios de liderar procesos, pero yo hasta ahora sí he venido guiando, he estado allí, estoy formándome, porque también es un proceso de formación y de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que voy aprendiendo lo voy transmitiendo. Y ahí vamos en eso. Entonces, digamos que, y lo hago como Daniela Reina Medina, nacida y criada en Buenaventura, con padres bonaverenses, un ser humano que ama Buenaventura y que cree que firmemente que Buenaventura se merece lo mejor. O sea, merecemos educación de calidad. Yo no tengo por qué irme a estudiar, o bueno, no tenía por qué irme a estudiar a Cali, claro, porque acá no había derecho. Entonces, es como de esas cosas que no deberían de ser tan sorprendentes, que debería ser muy normal. Y yo digo, hombre,
soy una ciudadana del común que ama, nacida y criada en Buenaventura, que le parecen cosas que no son injustas, que no deberían de ser así y que debo de trabajar para realizarlo. No es un tema de ser líder social, como, no, ser líder social es algo de trascendencia. Claro, entiendo. Entonces, creo que eso también es invitar a la ciudadanía en que debemos de trabajar por nuestra tierra, en que debemos de quererla, en que debemos de aportarle, así sea recogiendo la basura y no tirarla por ahí, en que debemos de, y aplica este tema de qué están haciendo la sociedad civil en general y las organizaciones sociales. Entonces las organizaciones sociales le apuestan a Buenaventura porque también les duele. ¿Y cómo le apuestan? Y viene la relación del movimiento hacia el paro cívico, y es que pues están integradas dentro del movimiento, que yo le veo como el movimiento como una plataforma que recoge pues organizaciones que les duele Buenaventura y que desde ahí están aportándole. Pero también reconozco que hay personas naturales, yo no pertenezco a ningún tipo de organización formal como tal, sino que personas naturales como yo, que les duele Buenaventura, que ama Buenaventura y que también le aportamos también desde el movimiento y desde acciones naturales que son simples, sencillas, como por ejemplo ayudar a pasar a alguien, hablar bien de Buenaventura, reconocer los valores que tiene Buenaventura. Entonces, como, o sea, aquí nos quedamos hablando, pero más o menos me voy como por esa línea. Es importante, de todas maneras, un poco en línea con lo que dice Daniela, que la gente entienda que cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando que hay temas que el Estado solamente no puede manejar, o el gobierno, donde tiene que estar la sociedad civil, en el tema del agua, en el tema de la educación, en el tema del espacio público, convivencia, construcción de paz. Por eso hablamos tanto de gobernanza, no es gobernabilidad, que a veces se confunden. La gobernanza es que se entienda que lo privado y lo público son indisociables, y el Estado y la ciudadanía también lo son. Hablemos brevemente, padre, sobre cómo ese involucramiento desde abajo se ha visto reflejado en esta reducción importante de homicidios, que obviamente no debería haber. Cada homicidio, esto es una obviedad, pero en Colombia hay que decirlo, una vida que se pierde no se recupera, porque a veces nos volvemos tan insensibles a la guerra que... ¿Cómo sucedió? Y hablemos de esas iniciativas desde abajo, padre, que muchas veces no son visibles en los medios de comunicación del centro. No sé, ahí me hicieron una recomendación, pero no sé qué es. Padre, si quiere, cuéntenos, ¿cómo fue ese trabajo desde abajo? Bueno, aquí una de las cosas que hemos dicho también desde el movimiento es que las transformaciones reales se hacen desde la base. Las transformaciones no se hacen desde arriba. Las transformaciones se hacen desde acá. Bueno, entonces un tema es que la toma de conciencia es muy importante para empezar a hacer transformaciones. Hablando en Buenaventura, nosotros tenemos dos procesos muy importantes que son complementarios y los dos están orientados a conseguir la paz en el territorio. Uno es este proceso que llevamos, serio, consistente, pensado, hablado, caminado, llorado, peleado, mejor dicho, sufrido, en alegrías, en tristeza. Bueno, hemos tenido de todo aquí en este movimiento. Y otro ejercicio es el que se está haciendo con los grupos que decidieron sentarse y decir no nos vamos a matar más. Entonces hablamos de los grupos que están al margen de la ley, que están funcionando en los tres distintos espacios territoriales de Buenaventura. No solamente, bueno, aquí estamos hablando de la zona urbana, pero también tenemos presencia de ellos y de otros también en la zona rural. Teniendo en cuenta que Buenaventura es el 99.5% es rural y el 0.5% solamente es urbano. Así es. Entonces, hoy estamos hablando en este 0.5% que es el urbano. Hablamos de estos dos grupos que se sientan, pero se sientan con una esperanza a un gobierno que les está diciendo vamos a hacer la paz total. Entonces, vamos a firmar la paz total y para poder
poder firmar la paz total, pues hay que sentarse con todos los actores. Entonces estos actores aprovechan esto y dicen, nosotros queremos entrar en eso, y lo hacen a través de Monseñor Rubén Darío, que el obispo actual de Buenaventura, y con él se empieza un proceso de acercamiento entre estos grupos y el gobierno nacional. Nosotros entendemos desde acá, desde la ciudadanía, conociendo las leguleyos que somos, que nadie puede hacer contacto con estos grupos si no tiene la autorización del Estado colombiano, del presidente de la República, porque es el único que tiene esas posibilidades y esas potestades para poder sentarse con cualquier grupo en el territorio colombiano. Otro liderazgo o cualquier político o persona que se siente con esos grupos, la Fiscalía les puede echar la mano y les dice, ustedes están delinquiendo también, y los puede meter a la cárcel. Entonces, frente a eso, esas cosas se sientan con él, y por eso el obispo está liderando ese ejercicio, y es porque tiene la autorización del presidente para hacerlo. Claro. Si no tuviera la autorización del presidente, él no estaría haciéndolo tampoco, porque aquí ha ocurrido que ha habido procesos que se han hecho anteriores, se hicieron también, y normalmente quienes estuvieron haciendo intermediación terminaron en la cárcel. Porque aquí no es el primer ejercicio que se hace de ponerse de acuerdo los grupos, porque ya en años pasados también ocurrió, pero como le digo, eso terminó mal, porque también terminó un tema al final politiquero, que eso es lo que daña todos los procesos. Entonces, frente a el espacio de confianza que es la diócesis, que es el obispo, se sientan con él, y porque creen en él, y depositan su confianza, y además porque saben que la iglesia pues es una institución seria y es una institución confiable. Claro. Entonces por eso se acercan, y ese proceso les lleva a ellos a ponerse de acuerdo en dos temas fundamentales que estaban generando ruido en Colombia, y eso es otra de los mitos que hay en el mundo y en Colombia y en todas partes, es que hay violencias cuando se ven los muertos en la calle. Entonces todo el mundo piensa, dice, aparecieron 10 muertos, 5 muertos, es la ciudad más violenta del mundo porque aparecen los muertos. Pero ¿será que solamente esa es la violencia? ¿Por eso serán violentos? ¿Y por qué no hablamos de los desaparecidos? ¿Eso no es violencia? ¿Por qué no hablamos que falta el agua? ¿Eso no es violencia? ¿Por qué no hablamos que falta salud? ¿Eso no es violencia? Entonces, todas esas cosas que pues yo no estoy en desacuerdo con eso, cuando nos ponen, claro, o cuando en una ciudad la tildan de que es la más violenta porque hay muertos en las calles. Ellos obviamente cumplieron su pacto de decir, no nos vamos a matar entre nosotros, y entonces eso genera una reducción de muertos. No vamos a permitir que pasen de un territorio a otro, y eso pues las famosas las fronteras invisibles. Entonces se logra eso entre ellos porque fue lo único que se comprometieron, porque por lo demás no se han comprometido. Entonces, claro, entonces hoy podemos decir Buenaventura tiene una tranquilidad porque no están los muertos en las calles, pero también es como un río que es manso por arriba, pero la corriente va por debajo. Pero por abajo. Ahora que volvamos de la pausa, vamos a hablar sobre el rol de los jóvenes, el futuro de yo por eso no le llamo paz, le llamo mejor proceso de pacificación, porque me parece que es importante que la gente entienda que esto es inacabado. Sí. Eso es. Y hablar de una cosa que es... Sí. A la gente no le gusta, que son los medios de comunicación y la manera como abordan muchas veces el tema de Buenaventura. Son las 8 de la noche, 44 minutos. Estamos con Daniela Reina Medina, ciudadana interesada por los temas de Buenaventura, y con el padre John Reina, una de las figuras más importantes en este proceso del que estamos hablando, sobre todo post paro cívico de 2017. No se vayan ni de Señal Colombia
Las heroínas del pueblo. Historias de mujeres poderosas que merecen el reconocimiento de su gente. Opinan porque estás haciendo algo que ellos no se atreven a hacer. Entonces es más fácil atreverme a tirarle una piedra a alguien que decidir hacer yo y en mi tiempo hacer lo que yo pueda sentir productivo para mí. Entonces decidir hablar de mí porque de una u otra manera sabes que yo te voy a generar tráfico en tu página y te estás lucrando a través de un trabajo que hizo otra persona y ni siquiera estás ni pidiéndole permiso, ni suponen, ni sabes cuánto hubo que invertir en el video, ni cuánto hubo que invertir en la sala de grabación. O sea, no tienes idea absolutamente de nada y entonces te tomas el trabajo no solamente de opinar, sino del atrevimiento de hacerlo de manera grosera. Las heroínas del pueblo. Estreno jueves 5 de diciembre, 9:30 de la noche, por Señal Colombia, la señal de la paz. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Estamos desde Buenaventura, creando el escenario donde Colombia vibrará en paz. Unimos al mejor equipo técnico y humano para construir la infraestructura de sonidos, unión y esperanza. El Concierto por la Paz es mucho más que un evento. Es un encuentro para hacer resonar la armonía en cada rincón del país. Concierto de la Esperanza. Buenaventura. Música por la Paz. RTVC. El sistema de medios públicos de los colombianos. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050. Un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacinto. Pero esperanza. ¿Hablo ya no? Son las 8 de la noche, 47 minutos, perdón, no he escuchado. Hoy es miércoles 4 de diciembre, seguimos aquí en las noches de opinión hablando sobre este proceso de construcción de paz en Buenaventura con posterioridad al paro cívico de 2017. Sin duda alguna, como lo acaba de decir Daniela y el padre John, un punto de inflexión en la historia del suroccidente colombiano. Yo hace un rato, no sé si el padre me oyó, dije una frase un poco provocadora, deliberadamente provocadora, y es que a veces se piensa que a los jóvenes no les interesa la política, que son apáticos. Y le quería preguntar a Daniela, en tanto que joven, en su condición, si eso es cierto y cómo ha sido su proceso, cómo decidió involucrarse en estos temas sociales, en estos temas comunitarios, y si es verdad que, por lo menos en el caso bonaverense, que los jóvenes, son apáticos respecto de la política. Bueno, pues mira que yo siento que es un tema también desde el desconocimiento, ¿verdad? Entonces la juventud no es apática, le interesa, de hecho por el mismo hecho de ser joven es activo y es político. El asunto es que los jóvenes sí pueden ser de pronto un poco apáticos a esa política electoral tradicional. A esa sí le forman resistencia, esa que tiene cansada no solamente a los jóvenes, sino que también a la comunidad en general, a todo el mundo. Todos nos tienen cansados. O sea, vos te vas y hablas con los adultos mayores y dicen, ¿eso para qué voy a salir a votar si siempre me prometen y nunca dan? Nunca cumplen. Ajá. Entonces yo siento que si vamos a hablar de la política electoral, claro que todavía existe en todo Colombia y aquí aplica para los jóvenes, los adultos mayores, los adultos contemporáneos, el joven adulto, pues
que exista una apatía, porque eso también es un tema cultural. Entonces hay una cultura en tema político-electoral que pues no hace que nos acerquemos por todo este tema de corrupciones que han existido, que existen y pues no voy a entrar allá porque todos ustedes ya saben. Sí. Pero también entender que el joven sí es político, desde la rebeldía innata que tiene por su misma juventud, que no le parece que funcione algo como que están dando, entonces consideran que no funciona así, que esto pueden mejorarlo. Entonces, sí existe una participación de la juventud en todo este tema de ciudad. Sí están ahí. Ahora, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cómo estamos viendo esa participación de la juventud? Es ver eso, es como, es que esos jóvenes no, lo único que le hacen es gritar y no saber pedir y exigir. Hablemos del caso de Daniela. ¿Usted cuándo decidió, digamos, involucrarse y por qué? ¿Yo cómo decidí involucrarme? Bueno, terminando, yo, como lo decía, a mí me tocó estudiar en Cali. En Cali, y conté con la fortuna de entrar a una universidad y en la universidad empezar a conocer todo lo que son mundos de procesos, entendiendo que yo entré desconociendo eso era para mí otro mundo. Claro. Entonces entré por curiosidad, porque soy un ser humano muy curioso. Entonces empecé a observar, a entender que estos son procesos, organizaciones, pero todo era muy de temas universitarios, que las materias, que no nos dejaban hacer tal cosa. Bueno, desde ahí empieza un tema político de participación. Pero retornar Buenaventura y empezar y encontrarme con lo que fue el movimiento, lo que fue el paro cívico, la manifestación del 2017, y encontrarme con el movimiento social paro cívico, y encontrarme también con que, claro, es que todo esto que yo me preguntaba y que me cuestionaba y que era indignante para mí, el hecho de no tener agua, el hecho de tener que salir de Buenaventura, el hecho de tener que, pasar por múltiples necesidades, porque no, sencillamente nosotros no lo merecíamos. No, claro. Sí, es como que nos desegregaron. Ustedes solamente son tránsito de mercancía y ya. Olvidemos que ustedes son comunidad. Entonces, con todo este tema es encontrar en el movimiento toda esa manifestación, esa acción social y decir, bueno, por aquí podemos, claro, por aquí ayudamos a darles a encontrarle una solución a lo que a mí me incomodaba y que consideraba que Buenaventura no se merecía eso, que ni mi hermano, ni mis sobrinos, ni ninguno de los seres queridos que tengo se merecen tener que salir de la ciudad, estar de migrante y aferrarse a culturas para poder estudiar. Es el colmo de los colmos. Entonces, desde la indignación y el mismo amor por Buenaventura hace que yo me vincule con todo este tema de los procesos sociales y empezar a explorar, a entender y a conocer Buenaventura y el grado de complejidad que tiene, porque es que Buenaventura no es fácil de entender. No. Buenaventura es una cosa, es hermoso, te enamoras fácil de Buenaventura, pero comprender las dimensiones de los problemas es complejo, porque es que aquí no todos somos, o sea, existe en el contexto así geográfico también, o sea, tenemos mar, río, casco urbano, o sea, hay Buenaventura es un complejo de hermosura, pero también que necesitamos, como cuando ya logras entenderlo, como amarlo, quieres aportarle, y desde ahí sale mi iniciativa de querer aportarle al territorio. Nosotros estamos aquí, entre otras cosas, Daniela, precisamente para eso, ¿no? Para, me canso de decirlo, para aprender, para entender mucho más, porque entendemos que Buenaventura no se puede entender desde el simplismo, sino que hay que entenderla en su complejidad. Y enhorabuena que usted rebata un poco eso que yo creo, lo digo como politólogo, ese lugar común de que a los jóvenes no les interesa la política. Creo que están cansados de las formas tradicionales de participación. Así es. Es decir, yo, de hecho, esto es mi opinión. Yo creo que si alguien no quiere votar, está en su derecho de hacerlo. Claro. Y hay otras maneras de resistir y hay otras maneras de... No estoy diciendo con esto que invito a que la gente no vote, no, pero yo sí creo que la gente cuando dice yo no creo en el establecimiento,
tiene derecho a decir no voto y voy a buscar otras formas para participar. Padre, hablemos del presente y hablemos del futuro de este proceso de paz. No sé qué tan frágil sea esta mesa sociojurídica, ¿cómo ve usted el futuro de esta mesa? ¿Cómo ve usted el futuro de este proceso que va a pasos muy lentos pero que va rindiendo frutos? ¿Es usted optimista respecto de lo que viene o más bien escéptico? ¿Cómo lo ve respecto al futuro? En eso hay que decirlo claramente. Este proceso está en manos de los congresistas. No está en manos del presidente, no está en manos, porque se requiere un ejercicio como lo requiere el país. Legal, jurídico, legal o jurídico, pues bien van de la mano, porque claro, eso es lo mismo para mí personalmente, lo entiendo así. Entonces hay una primera etapa que está dependiendo de ellos, pero hay otra etapa, otra parte, es que depende de los implicados en el conflicto. Depende de ellos, que quieran ellos decir, dejamos las armas, nosotros nos acogemos. Y sabe una cosa, que dentro del marco de lo que estamos haciendo del movimiento, estamos a través del Ministerio de Justicia, nosotros queremos empezar a incentivar el tema de la justicia restaurativa. Entonces, hablar de un sistema de justicia restaurativa que para muchos les genera desconfianza, les genera muchas cosas, para nosotros hablar de justicia restaurativa es poder también generar condiciones para que la gente pueda redimir sus penas y que quien tenga un problema, digamos, pues lo podemos solucionar primero en la comunidad, porque ese es el otro punto, ¿no? Entonces está el Estado, no, está el Congreso, porque hay que decirlo claramente, es el Congreso quien aprueba las leyes del país. Y si el país y los congresistas no sacan esas leyes, pues dejan a esta gente en el aire. Claro. 2, los mismos que podrían decir, nos vamos a desmovilizar. Y tercero, la comunidad. La comunidad que puede ejercer una presión fuerte para que estos grupos, uno, desestimen seguir matándose, desestimen seguir extorsionando, desestimen haciendo tantas cosas que hacen dentro del proceso. Quizás estoy siendo un poco romántico en lo que estoy diciendo y puede ser utópico lo que estoy diciendo, pero resulta y acontece que creemos nosotros, y desde mi fe también de lo que nosotros creemos, sí, creemos también en la redención de las personas, creemos también en la conversión de la gente y creemos que sí se puede, porque además esta gente que hoy es víctima, que hoy es victimaria, es víctima a la vez. Sí. Y hay muchos de ellos que no quieren estar en esto, pero las circunstancias, las cosas, el no cumplimiento a los acuerdos de Buenaventura generan este tipo de cosas. Y lo que aquí hago un llamado realmente al Estado, que si quiere ayudar a la Buenaventura, cumplan con la ley 1872, cumplan con el PIDB, que le cumplan a Buenaventura con cada uno de los acuerdos y que empecemos a trabajar unidos para sacar adelante esto. Y que lo primero y un punto esencial es que hay que dejar de ser tacaños con Buenaventura. Buenaventura le ha dado mucho al país y le sigue dando al país. Por aquí, por este puerto, entra más del 50, hoy el 50% de la economía del país. Entra y sale y no queda nada acá. Segundo, le da al país cada año más de 7 billones de pesos solamente en impuestos de aduana. Solamente en impuestos de aduana. ¿Y qué se le devuelve a Buenaventura? Migajas. ¿Qué es lo que yo digo? Hoy lo que le estamos diciendo al país y le estamos diciendo a los congresistas, le estamos diciendo a los políticos que dejen de estar politiqueando también con los acuerdos. Claro. Que nosotros acá no estamos en un ejercicio politiquero, sino que estamos en un ejercicio
social y que requerimos respuestas concretas a los requerimientos o a las exigencias que están dentro del marco del PIDB y de los acuerdos del movimiento. Para hablar de una cosa que es muy importante y es la justicia restaurativa. Hay mucha gente que nos escucha por radio y nos ve por Señal Colombia, que ha oído el término muchas veces y no sabe muy bien qué. Yo tengo la impresión, Daniela, que hay una guerra, hay una predisposición negativa contra la justicia restaurativa y está de moda el punitivismo. Lo voy a resumir así con el perdón de Daniela, que va a ser abogado, que es abogada, es abogada. Es cambiar el énfasis del castigo por el énfasis en la víctima. No hay justicia porque una persona esté en la cárcel, sino que hay justicia porque a una persona se le recompensa de alguna manera o se le repara aquello que se puede reparar. ¿Cómo explicar a la gente la importancia de la justicia restaurativa aquí en este escenario de Buenaventura? Daniela, tú que estás formada en Derecho. ¿Cómo hacemos? Que es difícil, los medios ahí cumplimos un rol fatal. ¿Quieres que diga lo que por pienso? Favor. Tenemos poquitico tiempo, pero como puedas, y súper resumido, por favor. Ay, es que, a ver. Si bien la justicia restaurativa es otra oportunidad para las personas que también son víctimas y que no tuvieron oportunidades de elección de vida. Es que aquí lo que queremos es que la gente tenga oportunidades y que trasciendan. También entender que es un tema voluntario, es algo que nazca y comprender, y esto ya es muy personal, es que hay delitos que no pueden entrar en todo este tema de las conductas restaurativas. No, porque es que son delitos de lesa humanidad y son daños que se tienen que pagar, porque si no también afectan a la misma sociedad. Entonces es como, esto es de hilito y abrirlo y cogerlo uno por uno. Entonces explicar esto rapidísimo puede generar confusiones, pero yo espero hacerlo más clara. Y es eso, comprender que hay delitos que son leves, que sí las personas pueden tener esa otra oportunidad de decir, bueno, listo, señora, lo siento, yo la robé, no tengo perdón por robarla, ¿cómo voy a reparar esto? Pues yo voy a empezar a estudiar, a capacitarme, a mejorar las condiciones como persona, porque también es brindarles esas capacidades, esa oportunidad a la gente. Es que ellos pidan perdón y que vuelvan a la sociedad, pero ya transformados, de que no vuelvan a cometer ese delito, pero ya tienen la herramienta para salir adelante. Y también entender que hay delitos de lesa humanidad que no entran allí. Lo peor que pudimos haber hecho los medios de comunicación haciendo el juego a esos politiqueros fue ese famoso: van a pagarles $1 millón por no matar. Qué reducción tan grotesca. Horrible. Es una cosa. Negaron, por ejemplo, que el Estado fue tiene una cosa terrible con esos pelados, y que la mejor forma de decir, mire, una persona que se robó un celular no sirve más en una universidad pidiendo perdón que en una cárcel. Pero bueno, desafortunadamente esto es muy difícil de explicar. Seguiremos resistiendo de todas maneras, ¿sí? Sí, muy breve, padre, en 5 segundos. ¿Qué iba a decir? 5 segundos. No, es que el tema es que nosotros vamos a empezar a hacer el ejercicio acá en Buenaventura y esperamos poderlo potenciar y que lo podamos ponerlo en práctica. Así eso apuntamos. Gracias, padre Reina. Gracias, Daniela Reina Mendoza, por haber estado acá. Así se fueron las noches de opinión.